Muy bien, hermanos, acompáñenme a Primera Tesalonicenses capítulo 3. Había pensado estudiar los versículos 1 hasta el 10, pero al final me quedé en el versículo 8, así que hasta ahí vamos a verlo hoy y posiblemente, si Dios permite, la próxima semana estaremos viendo los siguientes versículos. Entonces voy a leer versículo 1 hasta el versículo 10, pero antes que nada quiero invitarles a una oración y después seguimos con el estudio de hoy. Oremos. Señor, muchísimas gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra como hermanos. Señor, te rogamos que nos abres nuestras mentes, nuestros corazones para poder apreciar las verdades de tu palabra, Señor. Que tu palabra nos transforme, que nos haga semejante a Cristo, Señor. Cada día, cada minuto, que nos haga más semejante a ti. Y, Señor, te pedimos que me des palabras fáciles, sencillas de entender y de comprender. Y que a través del culto de hoy podamos ser edificados y que lo podamos poner en práctica y que tú seas con nuestras vidas alabado. En nombre de Jesús. Amén. Entonces, leamos versículo 1 hasta el versículo 10. Primera Tesalonicenses, capítulo 3, 1 al 10. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortalecerlos y alentarlos respecto a la fe de ustedes, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. Porque en verdad, cuando estábamos con ustedes, les predecíamos que íbamos a sufrir aflicción, y así ha acontecido, como saben. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié a Timoteo para informarme de su fe, por temor a que el tentador los hubiera tentado y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Pero ahora Timoteo ha regresado de ustedes a nosotros y nos ha traído buenas noticias de su fe y amor y de que siempre tienen buen recuerdo de nosotros, anhelando vernos, como también nosotros a ustedes. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados respecto a ustedes por medio de su fe. Porque ahora sí que vivimos, si ustedes están firmes en el Señor. Pues, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por ustedes? Por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de ustedes, según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver el rostro de ustedes y que completemos lo que falta a su fe. Entonces, hemos visto en el contexto, estos versículos, que Pablo y su equipo misionero habían huido o escapado de Filipos. Ahí les habían maltratado, habían sido perseguidos, y así llegaron a la ciudad de Tesalónica, en donde fueron o fundaron esa iglesia de Tesalónica. Era una iglesia muy joven cuando Pablo y Timoteo y Silas tuvieron que salir de la ciudad por causa de la oposición y no habían podido volver a la ciudad. Y de ahí también que Pablo se preocupaba con gran ansiedad de que Satanás, a través de los oponentes de Pablo, de los misioneros, los hubiera tentado. Entonces, el título de hoy, de la prédica, es el corazón del pastor. Corazón del pastor, porque vemos la profunda preocupación de Pablo por los hermanos, pero que viene de un profundo amor por estos hermanos. Él profundamente amaba
y se preocupaba por estos hermanos. Entonces, la semana pasada hemos visto el amor que tuvo Pablo por estos hermanos de Tesalónica. Y también hemos visto la semana pasada cómo este amor que tuvo Pablo por los hermanos, que este amor se preocupaba profundamente por los hermanos de la fe. Pero también hemos visto que este es el mismo amor que cada creyente debe tener por sus hermanos. Y hoy queremos ver cómo el amor de Pablo, que se preocupaba por los hermanos, no se queda solamente preocupándose por los hermanos, sino que lo lleva a una acción. Queremos ver cómo este amor, que se preocupaba genuinamente, es amor en acción. Y de hecho, este amor es el mismo amor, de nuevo, es el mismo amor que cada creyente de nosotros debe tener. ¿Por qué? ¿Quién fue antes Pablo? ¿Quién fue Pablo antes de su conversión? Un perseguidor. ¿Y qué es lo que había cambiado? Fue Dios que había cambiado el corazón de Pablo. Fue el odioso Pablo que llegó a ser el amoroso Pablo que amaba profundamente a la iglesia. Y es el mismo poder que ha cambiado a Pablo, que también a ti, si eres cristiano, te ha cambiado. Y debes tener el mismo amor que vamos a ver en breve. Entonces, el mismo poder que cambió a Pablo de un perseguidor de la iglesia, un perseguidor religioso, fanático, lo llevó a ser un servidor de esa misma iglesia que antes perseguía. Y se convirtió en un profundo amor hacia Cristo y hacia la iglesia. Entonces, como ya dije, hemos visto el amor que se preocupaba en los versículos anteriores, pero aquí hay un pequeño detalle que cambia, es el amor cristiano en acción. Y dice William MacDonald que en este capítulo, que en estos versículos, podemos escuchar el latido del corazón de Pablo al hablar de su profunda preocupación por los hermanos. Entonces, como ya vimos, Pablo y su equipo salieron de la ciudad de Tesalónica apresuradamente, dejando atrás esa joven iglesia en medio de mucha oposición y no habían podido volver a ver la amada iglesia. Y ahora, al parecer, estos oponentes de Pablo habían usado esa oportunidad para intentar desacreditar a Pablo y su equipo, diciendo que a estos tres misioneros, o que esos tres misioneros, eran charlatanes y que no tenían ningún interés en esa iglesia. Y que por eso ellos habían huido de la ciudad. Eso era su argumento. Pero Pablo amaba profundamente a esos hermanos y de ahí que envió a Timoteo de vuelta a la iglesia. Ahora Pablo dice en el versículo 1, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Entonces Pablo envía a Timoteo a la iglesia de Tesalónica para fortalecer y animar a estos hermanos. Entonces cuando leemos estos 10 versículos, vemos como estos versículos son como una radiografía de cómo debe amar un pastor a su congregación. Pero quiero que vean que este amor es el mismo amor que cada creyente ha recibido. O es el tipo de amor que produce el nuevo nacimiento en el creyente. Repito, es el tipo de amor que produce el nuevo nacimiento en el creyente. ¿Por qué? Porque, como ya dijimos, es el mismo poder que ha convertido a Pablo de un perseguidor a un misionero de la iglesia que antes perseguía. Y también ese poder ha actuado en cada creyente, en convertirle de incrédulo a creyente. Y tenemos una nueva naturaleza de Cristo que es capaz de amar. Ahora, ¿cuál es una de las razones por la cual Dios nos salvó? ¿Lo han pensado?
una de las razones por las cuales Dios te dio nueva vida es para que tú seas capaz de amar. Es para que tú seas capaz de amar a los hermanos. Dice Pedro en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas, y miren el propósito, para un amor sincero de hermanos. Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. El versículo 23, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Entonces, Dios nos purificó en el nuevo nacimiento, nos capacitó para que seamos capaces de amar genuinamente a nuestros hermanos en la fe. Entonces, es sobre esa base de la obra de Dios que Pedro nos exhorta a amar unos a otros. Dice primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces el amor, dice Juan, el amor, o el que ama, es nacido de Dios. Entonces si has nacido de nuevo, entonces tienes la naturaleza de Cristo, y eres capaz de amar a tus hermanos, porque es de Cristo que has recibido la naturaleza. Y Juan dice que Dios es amor. Y esa clase de amor vemos en la vida de estos tres misioneros. El texto que estaremos considerando hoy es un amor que no solo debe manifestarse entre el cuidado de los pastores, de ancianos, de misioneros, sino también entre cada creyente, entre los creyentes. Y en esta mañana queremos considerar varios aspectos del amor cristiano. Y aunque ya lo hemos visto, les vuelvo a recordar las mismas verdades que ya sabemos, para que estas verdades queden arraigados en nuestros corazones. De hecho, Pablo vuelve a mencionar, miren en el capítulo 2, versículo 7, Pablo habla de su profundo amor y su preocupación por los hermanos. Versículo 7 del capítulo 2 dice así, más bien demostramos ser benignos entre ustedes como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así un gran afecto por ustedes. Nos hemos complacido en impartirles no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. De hecho, más adelante en el versículo 2 se compara como un padre. Implorábamos a cada uno de ustedes como un padre lo haría con sus propios hijos. ¿Para qué? Para que anduvieran como es digno. Versículo 17 del capítulo 2 dice, pero nosotros, hermanos, separados de ustedes por breve tiempo en persona, pero no en espíritu, estábamos muy ansiosos, con profundo deseo de ir a verlos. Entonces Pablo vuelve a repetir su profundo amor y su profunda preocupación por los hermanos. Y eso es lo que quiero que entiendan esta mañana. No solo un ejemplo de Pablo, sino que el amor cristiano debe ser característica y es en cada creyente, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, lo primero, una preocupación sincera por el bienestar espiritual de nuestros hermanos. Pablo se preocupaba por estos hermanos, temiendo que el diablo hubiera tentado, aprovechando esa persecución para desanimar y para hacerles negar a Cristo. Entonces, volvamos a leer versículo 1 y versículo 5. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Versículo 5. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié a Timoteo para informarme de su fe, por temor a que el tentador los hubiera tentado y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Aquí es necesario que Pablo creía
en la seguridad de la salvación. Pablo creía en la seguridad de la salvación. Miren lo que dice en el capítulo 5, versículos 23 y 24. Y que el mismo Dios de paz los santifique por completo. Entonces, que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Entonces, Pablo creía en la seguridad de la salvación. Hermanos, ningún creyente puede perder su salvación. Su salvación es segura, como dice Pablo, es preservado, irreprensible por Dios mismo. Si la salvación fuera obrada por nosotros o preservado por nosotros, entonces sí la perderíamos. Pero la salvación es obra de Dios. Totalmente es la obra de Dios. Es la justicia de Cristo que nos se ha imputada. Es la justicia de Cristo que recibe el creyente en el momento que nace de nuevo por medio de la fe. Entonces, es cuando Dios nos ve la justicia de Cristo, de manera que nadie y nada nos puede separar de Él. Entonces, ¿por qué tenía Pablo este temor? Debemos entender, y también Pablo y los autores del Nuevo Testamento lo entendieron, que no todos que dicen ser cristianos lo son realmente. Y por eso el temor de Pablo. No todo el que dice ser cristiano lo es realmente. Mateo 7 dice, Mateo 7, versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Versículo 23, entonces les declaré, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Entonces, el texto no dice que los había conocido alguna vez. Jesús dice, nunca los conocí, nunca fueron del Señor. Dice en 1 de Juan, capítulo 2, ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Entonces, los escritores del Nuevo Testamento, los autores, no asumen que todos eran creyentes realmente. Y por eso los autores vuelven a advertir de la apostasía. En muchos casos, apostasía significa literalmente apartarse de la posición en la que estaba, negar la fe o a Cristo en que ahora dice creer. Cuidado con la apostasía. Ahora, una persona, para dar un ejemplo, una persona que profesa ser cristiano, pero no toma en serio su crecer en santidad, o toma a ligereza su pecado y se enreda en ella, o se están aislando de los hermanos de la fe y ausentándose regularmente de cultos, son señales muy preocupantes. Es muy serio la apostasía. Dice Pablo, es Dios quien nos persevera hasta el final. En el capítulo 5, versículo 23. Pero la manera en que lo sabemos que el creyente es que el creyente está perseverando. Es Dios que nos preserva. Pero es notable a través de que el creyente persevera hasta el final. Ejemplo, ¿quién es que da la fe? Es Dios quien da la fe. ¿Quién es el que cree? Es el creyente. Entonces, la salvación es segura, totalmente segura para aquel que lo tiene, porque es Dios que nos preserva. Y noten algo importante, Dios usa medios para preservar a los suyos, y uno de ellos es el cuidado mutuo
entre los hermanos. Miren el capítulo 5, versículo 4. Vayan conmigo. Capítulo 5, versículo 14. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Pablo dice hermanos. Hermanos, no dice pastores. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de cuidar a los hermanos. Hebreos capítulo 3, versículo 12 al 13 dice, tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Entonces, tengan cuidado, hermanos, unos con otros, tengan cuidado. Y Dios usa esas exhortaciones a tiempo para proteger a los suyos. Es un medio que Dios usa. Hermanos, cada uno se pregunte, ¿te preocupas cuando tu hermano no anda bien? ¿Ves tu responsabilidad con tu hermano de cuidarle? Es la voluntad de Dios que nos cuidemos mutuamente entre creyentes de la fe. Y de hecho, es un aspecto del amor cristiano. Es preocuparse por el hermano en la fe, cuidarnos mutuamente. Y esa preocupación profunda vemos en la vida de estos tres misioneros. Y eso nos lleva al segundo punto. El verdadero amor es sacrificio. Nos mueve a hacer algo, nos mueve a hacer lo que está a nuestro alcance para cuidar a los hermanos. Noten el versículo 1 y 2. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortalecerlos y alentarlos respecto a la fe de ustedes. Entonces, el amor tiene un costo. El amor tiene un costo. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, Dios amó y Dios dio. Y de hecho dio lo más valioso que tenía. Dio a su propio Hijo. Y dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16, en esto conocemos el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Entonces, el afecto grande por alguien siempre lleva a un sacrificio. El amor se entrega al objeto de amor. Ahora, Pablo fue un ejemplo de esa realidad cuando dijo que considero mejor quedarme solo en Atenas y enviar a Timoteo de vuelta a Tesalónica. Entonces, inicialmente, Pablo se fue solo a Atenas, sin Timoteo y sin Silas, pero después ellos se unieron a él allí y luego tras un periodo, Pablo envió a Timoteo de nuevo a la iglesia de Tesalónica y al parecer envió a Silas a otro lugar, otra parte. Entonces la idea de quedarnos desamparados significa abandonado o olvidado y se usaba en contextos de separación de un ser querido por la muerte. Entonces eso expresa cuán seria era la separación de Pablo con sus amigos. Aun cuando Pablo se había podido beneficiar de la ayuda y la comunión de sus hermanos, él decide enviarles por el bien. Él decide enviarles por el bien de los hermanos de la iglesia. Por causa de ellos, envió con alegría a su amigo y compañero de misión, Timoteo. Y no habría sido fácil para Pablo,
Pablo consideraba a Timoteo como su hijo en la fe, o le llama amado hijo. Ahora Pablo envía a su hermano, a su hijo en la fe, envía a este hombre joven a la iglesia de Tesalónica, a pesar de que ellos ni tenían la menor idea de cómo andaba la iglesia, si estaba bien o si estaba mal. Y además parece ser la primera misión de Timoteo, en donde él se va solo a animar y a fortalecer a una iglesia. Entonces, eso nos muestra de nuevo la preocupación de Pablo por la iglesia de Tesalónica, pero también el amor y el sacrificio que hacía por ellos. Entonces, la decisión no fue fácil de enviar a Timoteo a esa misión. ¿Y cuál fue la misión de Timoteo? Fortalecer y alentar, y traer un reporte a Pablo de su fe, de la fe de los hermanos. Entonces, la labor o el trabajo de Timoteo fue de confirmar la fe de los tesalonicenses. Confirmar usa la Reina Valera y significa apoyar o apuntalar para poder resistir los movimientos. Y es como un ejemplo le voy a dar, es como un edificio se apoya a las paredes para que cuando se mueva no se caiga. Entonces estos creyentes fueron jóvenes en su fe se estaba poniendo a prueba por la aflicción, necesitaban apoyo y ser guiados espiritualmente contra todo movimiento o contra todo ataque del enemigo. Entonces, de nuevo vemos la obra de Dios y la nuestra. ¿Quién es el que confirma o el que afirma la fe del creyente? Es Dios. Es Dios que confirma la fe. Lean conmigo, versículo 12 y 13. Que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes, a fin de que Él afirme, Dios, Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Entonces es Dios que fortalece nuestra fe, pero Dios lo hace a través de los hermanos. Dios usa a personas, hombres jóvenes como Timoteo o un Pablo, para fortalecernos. Entonces, versículo 2, enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio, para fortalecerlos y alentarnos respecto a la fe de ustedes. Entonces, es ponerse al lado de ellos, apoyándoles y fortaleciéndoles, a fin de que nadie se inquiete para evitar que sean sacudidos en medio de la persecución. ¿Y cómo lo debía hacer Timoteo? Recordándoles que el sufrimiento por causa de Cristo no es una opción para el cristiano y no es algo fuera de lo normal. Entonces Timoteo debía fortalecer la fe de estos hermanos, animar a los hermanos, recordándoles que el sufrimiento para el cristiano es algo normal. Miren el versículo 3 y 4. A fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. Porque en verdad, cuando estábamos con ustedes, les predecíamos que íbamos a sufrir aflicción, y así ha acontecido, como saben. Estamos destinados, dice Pablo, y lo hemos predicho ya, lo predecíamos. No eran un accidente estas aflicciones, no eran un accidente. No se trataba tampoco de una desaprobación de parte de Dios a Pablo. Y además Pablo les había advertido que iban a sufrir. Hermanos, estamos destinados a sufrir por causa de nuestra fe en Cristo. Es inevitable.
Pablo exhorta a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. De hecho, Juan habla de eso, también en Juan 16, Pedro en su primera carta lo dice, Santiago en el capítulo 1 lo dice. De hecho, Jesús dice en Juan 15, si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije. Un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pedro, hablando de Jesús, dice que para los incrédulos Jesús es piedra de tropiezo. Entonces, cuando tú te identificas con Jesús, de alguna manera es inevitable el sufrimiento. Jesús es odiado, nos odiarán también. Un siervo nunca será mayor que su Señor. Pablo dice en Filipenses 1, 29, porque a ustedes se les ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, dice, sino también sufrir por Él. Entonces, dos cosas se nos ha concedido al creyente: la fe para creer y el sufrir para Cristo. La gracia de sufrir para Cristo. 1 Pedro capítulo 4. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Además, hermanos, el sufrimiento es un instrumento de mucha bendición para nosotros en las manos de Dios. Pablo dice en Romanos 5, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. William Hendrickson observó acerca de las aflicciones y dijo lo siguiente: las aflicciones que se han predicho y que ocurren de acuerdo a lo predicho sirven para fortalecer la fe. De hecho, la prueba o la aflicción pone a prueba la genuinidad de nuestra fe y evidencia si la fe es real. Dice en Salmo 119, versículos 71 y 72, bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Mejor es para mí la ley de tu boca, que millares de monedas de oro y de plata. Entonces es por la gracia de Dios que Él nos dirija en caminos difíciles, en caminos de dolores, porque en medio de las aflicciones muchas veces somos humillados y somos llevados por la gracia de Dios más cerca a Dios. Es ahí donde Él nos lleva a confiar más en Él, porque reconocemos nuestra necesidad de Él, en vez de buscar algo en nosotros. Dios usa el sufrimiento para hacernos el bien. Fue Lutero quien dijo que nunca pudo comprender adecuadamente algunos de los salmos hasta que tuvo que aguantar el sufrimiento. Nunca, desde este lado de la eternidad, nunca podremos reconocer todas las bendiciones que Dios da cuando nosotros pasamos por tiempos difíciles. Y eso fue lo que
Pablo quería que Timoteo recordara a los santos, a los hermanos. Timoteo, dice Pablo, Timoteo, ve a la iglesia de Tesalónica. Yo me quedaré solo en Atenas. Fortalece la fe de ellos. Recuérdales que estamos destinados a sufrir. Timoteo, fortalece la fe de estos hermanos para evitar que el tentador los tiente en medio de estas aflicciones. Hermanos, esto hacía Timoteo. Pero esto es lo que tú y lo que yo necesitamos recordarnos continuamente en medio de las aflicciones para que el tentador no nos inquiete. Para esto hemos sido destinados. Y nosotros necesitamos un correcto entendimiento del sufrimiento. Porque si no tenemos un correcto entendimiento del sufrimiento, vamos a caer en herejías. Y eso fue lo que preocupaba a Pablo. Miren el versículo 4. Porque en verdad, cuando estábamos con ustedes, les predecíamos que íbamos a sufrir aflicción. Y así ha acontecido, como saben. Entonces, Pablo dice, íbamos, todos, incluido Pablo, todos íbamos a sufrir. Los cristianos necesitamos tener un correcto entendimiento, una teología correcta del sufrimiento. Necesitamos sufrir bien y también ayudar. Noten, también necesitamos ayudar a otros como lo hacía Pablo y Timoteo, ayudar a otros a sufrir bien. Y eso es parte del amor cristiano. Pablo estaba sufriendo cuando enviaba a Timoteo. Entonces, el sufrimiento en tu vida y en mi vida no es una excusa para no ayudar a otros. El sufrimiento no es una excusa de no ayudar a otros a sufrir bien. Lo que Pablo está diciendo en otras palabras es, Timoteo, ve a la Tesalónica. La iglesia está pasando por tiempos difíciles. Ve a Tesalónica y ponte al lado de ellos. Ponte al lado de estos hermanos y ayúdales, anímales para que su fe no se mueva, no tambalea. Y eso es también nuestra responsabilidad. Vayan conmigo al capítulo 5, versículo 11. Por tanto, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro, tal como lo están haciendo unos a otros. Entonces, uno de los motivos por el cual tú y yo estamos aquí esta mañana es para que seamos instruidos en la palabra. Para que seamos instruidos en la palabra y así podemos ministrar a los hermanos, a los santos, ayudar a otros en crecer espiritualmente, en madurar. El otro aspecto que quiero que vean es que el amor cristiano se goza profundamente en el bienestar espiritual de sus hermanos. Cuando Timoteo regresa de Tesalónica, Pablo se encontraba en Corinto. Y de nuevo dice en Hechos 18 que también ahí los judíos se opusieron a él. Pero ahora dice el versículo 6 que el reporte de Timoteo reavivó a Pablo. Versículo 6. Pero ahora Timoteo ha regresado de ustedes a nosotros y nos ha traído buenas noticias de su fe y amor y de que siempre tienen buen recuerdo de nosotros, anhelando vernos como también nosotros a ustedes. Entonces, la traducción de la frase buenas noticias es la palabra evangelio o evangelismo y que en el resto del Nuevo Testamento se refiere al mensaje de salvación por gracia por medio de la fe. Pablo aquí está diciendo, Timoteo me trajo un evangelio o buenas noticias, ¿pero de qué? De vuestra fe y de vuestro amor. Leamos del versículo 7 al 8. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados. Pablo estaba en necesidad, en aflicción. Fuimos consolados respecto a ustedes por medio de su fe.
porque ahora sí que vivimos si ustedes están firmes en el Señor. La noticia de Timoteo motivó a Pablo. Las noticias de Timoteo fue la fuente de giro del apóstol desde la ansiedad, desde la preocupación hasta el deleite. En medio de toda la necesidad y aflicción, todas las persecuciones, presiones y pruebas que estaba experimentando, Pablo fue consolado al escuchar que estos hermanos seguían firmes en la fe. En medio de la persecución, estos hermanos recién convertidos se mantenían firmes en su fe y el amor unos con otros. Vayan al capítulo 4, versículo 9 al 10. Pero en cuanto al amor fraternal, no tienen necesidad de que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros. Porque en verdad lo practican con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero les instamos, hermanos, a que abunden en ello más y más. Entonces, en medio de la persecución, Pablo deseaba y anhelaba que crezcan en amor los unos con los otros. Entonces, como ya dijimos, la aflicción, la persecución, tiempos difíciles no son excusa de no amar y de no preocuparte por tu hermano. Pablo dice, sé que se aman unos a otros, pero quiero que crezcan en amor. ¿Y saben por qué? Porque la medida o el estándar del amor es Jesucristo mismo. Siempre tendremos que crecer en amor. Muchas veces vivimos en nuestro propio mundo y parece que nuestro mundo es tan chico que no hay lugar para preocuparse por el hermano. Eso no debe ser así. Timoteo dice, estos hermanos están bien, mantienen la fe y el amor. Y no solo esto, sino que también nos recuerdan con cariño, a pesar de que los oponentes habían intentado desacreditar a Pablo y su equipo, mantienen el amor intacto por nosotros. El amor verdadero es una prueba de que la fe es genuina. Cuando un fariseo le preguntó a Jesús, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Él respondió, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero Jesús continuó, el segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Mateo 22. Entonces, el amor por Dios o hacia Dios es inseparable del amor por los hermanos. En su primera carta, el apóstol Juan también une el amor por Dios y el amor por los demás al argumentar que nuestro amor mutuo brota o nace del amor de Dios por nosotros. Juan expresa y dice así, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Juan capítulo 4, 1 Juan capítulo 4. De hecho, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, dice el versículo 8. Entonces, un amor profundo por los demás debe fluir de nuestro conocimiento de Dios y su amor con nosotros. Entonces, cuando Pablo se ponía a pensar en la salud espiritual de estos hermanos, viendo su fe y su amor, a pesar de todas las calumnias de los oponentes, Pablo ahora se llenaba de gozo y de alegría. Ellos anhelaban verlos. Y Pablo experimentaba lo que decía Juan en su tercera carta, no tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Y de ahí la reacción de Pablo en el versículo 8, porque ahora sí que vivimos
ahora sí que vivimos, si ustedes están firmes en la fe. Pablo se sentía aliviado por las noticias de Timoteo, que en medio de aflicción que experimentaba en Corinto, ahora siente que vuelve a respirar. Ahora sí que vivimos, dice Pablo, cuando ustedes están firmes en el Señor. El hombre que antes perseguía a la iglesia de Cristo, ahora dice que vive cuando ve a personas seguir a Cristo y estar firmes en el Señor. ¿Y qué produjo este cambio en la vida de Pablo? El nuevo nacimiento. El poder de Dios en Pablo, que le regeneró. De hecho, el mismo poder que a cada creyente ha regenerado. Entonces concluimos que el mismo poder que actuó en Pablo, convirtiéndole de un perseguidor a un misionero, el mismo poder obró en ti, si eres creyente, para llevarte de la muerte a la vida, incredulidad a creyente. Y ahora presten atención, este poder de Dios que te llevó de la muerte a la vida, también te capacitó para amar a otros como Cristo nos ama. Hermanos, vemos el ejemplo de Pablo y los misioneros, cómo ellos se sacrificaban por el bienestar de los hermanos. Pero quiero que entiendan que este amor sacrificial no es amor de los misioneros solamente, o pastores o ancianos. Es el amor y la preocupación que cada creyente debe tener por sus hermanos en la fe. Pablo dice, en medio de la mucha aflicción, y ahí que envió a Timoteo a fortalecer a los hermanos en su fe, no considerando sus propias aflicciones, más bien preocupándose en medio de su aflicción, preocupándose por el bien de sus hermanos. Y es mi oración y mi anhelo que veamos la responsabilidad que tenemos mutuamente en tener esa preocupación. También en medio de aflicción, fortalecer y alentar a los hermanos, de manera que sigamos juntos en la fe. Y vuelvo a repetir, un amor profundo por los demás debe fluir de nuestro conocimiento de Dios y su amor por nosotros. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Hemos visto el ejemplo de Pablo, de Timoteo y Silas, como ellos profundamente se preocupaban por el bienestar de sus hermanos, Señor, en medio de que ellos mismos sufrían aflicción. Señor, ayúdanos a no tornarnos solo en nuestra vida, sino amar como Cristo, que este amor que Cristo tiene por nosotros, que pueda fluir a hermanos, que en medio de aflicciones, nuestras aflicciones, podamos consolar, animar y fortalecer a otros hermanos que están en aflicción. Ayúdanos a llorar con los que lloran, alegrarnos con los que se alegran, como Cristo, Señor. Ayúdanos a ser como Cristo, a poner nuestra mirada, nuestro enfoque solamente en Cristo, que es nuestra meta. En nombre de Jesús. Amén.